¿Sabías que, como padre, Dios te ha dado una autoridad espiritual para cubrir y resguardar a tus hijos del mal? La Escritura nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. El enemigo busca a los más frágiles, pero el Señor nos ha otorgado el poder de interceder por ellos. Hoy quiero mostrarte cómo orar con la autoridad que viene de Dios para alejar toda obra de las tinieblas de la vida de tus hijos. No es un simple ejercicio de palabras, es una batalla espiritual en la que Cristo ya ha vencido. Si notas que algo inquieta el corazón de tu hijo, si percibes cambios en su actitud o luchas que no comprendes, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para aprender a orar de una manera que proteja su vida bajo el poder de Dios? La oración es el arma más poderosa que tenemos para resguardar a nuestros hijos. Desde los comienzos de la humanidad, la guerra espiritual ha sido una realidad. Satanás intentó corromper a la creación de Dios en el Edén y hasta hoy sigue atacando a las familias con el mismo objetivo: apartar a los hijos de la verdad y sumirlos en la confusión y la oscuridad. Pero la palabra nos asegura que no estamos sin defensa. En Santiago 4:7 leemos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una verdad clave. El enemigo no puede resistir cuando un padre o una madre se levantan en oración, revestidos de la autoridad que proviene del Señor. Hoy en día, los niños se ven rodeados por innumerables influencias que, sin que los padres lo adviertan, pueden abrir puertas al mal. Desde entretenimientos aparentemente inofensivos hasta filosofías contrarias a la verdad de Dios, hay un asedio constante contra la inocencia y la identidad de los pequeños. Muchos padres perciben cambios en la conducta de sus hijos, luchas internas inexplicables o incluso pesadillas persistentes, y no saben cómo actuar. La Biblia nos advierte en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin embargo, no estamos solos. Dios nos ha provisto de armas espirituales para vencer. Cuando un padre clama con fe, cuando declara la palabra sobre la vida de su hijo, los cielos responden y la oscuridad retrocede. El poder de la oración no es superstición ni una costumbre vacía. Es una conexión directa con el trono de Dios. Un clamor que resuena en el ámbito espiritual y que produce frutos visibles en la vida de quien la recibe. La Biblia nos muestra la historia de un padre que llevó a su hijo atormentado ante Jesús en Marcos 9:17-18. Afligido clamó: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y va debilitándose. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Este relato nos revela la realidad de la opresión espiritual y al mismo tiempo la respuesta. Jesús tenía la autoridad para liberar al muchacho, y en el versículo 29 dejó una enseñanza vital. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí encontramos el fundamento de la verdadera batalla por nuestros hijos. No se trata solo de corregir su conducta, ni de persuadirlos con palabras humanas, sino de entrar en el terreno espiritual donde se libran y se ganan las verdaderas victorias. Los espíritus malignos buscan abrir puertas en la vida de los niños, y muchas veces lo hacen a través del temor, la desesperanza o la confusión. Pero la oración ferviente de un padre o una madre puede derribar toda cadena. En Hechos 16:25-26 vemos a Pablo y Silas en la cárcel,
orando y cantando himnos a Dios. De pronto un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y todas las cadenas se soltaron. Ese es el poder de la intercesión. No solo trae libertad a quien ora, sino también a todos los que están bajo su cobertura. De la misma manera, cuando un padre intercede con fe, las ataduras que oprimen a sus hijos se rompen. Hay momentos en que, aunque no encontremos explicación lógica, percibimos que algo no anda bien en la vida de un hijo. En esos instantes, la oración se convierte en el refugio y en la llave que abre la puerta al poder de Dios. Puede manifestarse como una rebeldía inesperada, un alejamiento de la fe o incluso como temores que no tienen explicación. Muchas veces los padres buscan razonar o aplicar disciplina, pero no logran comprender que aquello que enfrentan no es simplemente una situación humana, sino una verdadera batalla espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso la oración no es opcional, es absolutamente necesaria para quienes desean cubrir espiritualmente a sus hijos. Uno de los principios más poderosos de la oración es la autoridad espiritual. Dios le ha dado a los padres autoridad sobre sus hijos, y esa autoridad significa que pueden orar con firmeza sobre sus vidas. En Mateo 18:18, Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que los padres tienen el poder de atar toda obra del enemigo y de desatar la bendición y la protección de Dios sobre sus hijos. Hay padres que, al ver que sus hijos están siendo arrastrados por la influencia del mal, sienten impotencia. Pero la Biblia nos muestra que cuando alguien clama a Dios con fe, Él responde. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:10-11 se nos dice que ella, con profundo dolor en su alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Su oración no fue superficial, fue un clamor sincero desde lo más íntimo de su corazón. Dios no solo escuchó, sino que respondió. Y su hijo llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. Así también, cuando un padre o una madre intercede con fe por sus hijos, Dios escucha y actúa. Otro aspecto vital en la oración es el uso de la palabra de Dios. La Escritura no es simplemente un libro de enseñanzas, es una espada en el mundo espiritual. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando un padre proclama con fe las Escrituras sobre su hijo, libera poder en su vida. Puede declarar el Salmo 91:10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Estas palabras no son meros deseos, son decretos que establecen el plan de Dios en sus vidas. Es necesario entender que la oración no es un acto aislado, sino un estilo de vida. En Lucas 18:1 Jesús enseñó que es necesario orar siempre y no desmayar. No basta con orar una sola vez y esperar resultados inmediatos. Hay batallas que requieren perseverancia. Recordemos la mujer cananea en Mateo 15:22-28, quien clamó por la liberación de su hija. Al inicio parecía que no recibía respuesta, pero ella no se rindió. Su fe constante movió a Jesús a conceder su petición. Esto nos muestra que la perseverancia en la oración abre la puerta a la intervención
divina en la vida de los hijos. Dios ha dado a los padres la capacidad de rodear a sus hijos con un cerco de protección. En Job 1:10, Satanás mismo reconoce que Dios puso un vallado alrededor de Job y de todo lo que tenía. Esto nos confirma que la protección espiritual es real y se establece por medio de la oración. Los padres tienen autoridad para pedir a Dios que levante un vallado alrededor de sus hijos, que los libre de todo ataque del enemigo y los cubra con la sangre de Cristo. Cuando un padre se arrodilla y clama con fe, el mundo espiritual se sacude. Ningún demonio puede resistir el poder de una oración ferviente, porque es el mismo Dios quien pelea por aquellos que lo buscan. En 2 Crónicas 20:15 se nos recuerda: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La batalla por los hijos no es una carga solitaria, es el Señor quien pelea por ellos cuando los padres oran con fe y determinación. La oración de un padre tiene la fuerza para romper cadenas espirituales que buscan atar la vida de un hijo. Desde tiempos antiguos, Dios ha mostrado que la intercesión de los justos cambia destinos, ablanda corazones endurecidos y expulsa toda obra del enemigo. En la palabra de Dios vemos repetidamente que la oración es el arma más poderosa contra cualquier obra del maligno. En 2 Reyes 6, 16, 17, cuando el siervo de Eliseo se llenó de miedo al contemplar al ejército enemigo rodeando la ciudad, el profeta clamó a Dios para que abriera los ojos de su siervo, y entonces él pudo ver que los ejércitos celestiales eran mucho más numerosos que los adversarios. Esto nos enseña que, aunque lo visible pueda parecernos abrumador, la realidad espiritual es que aquellos que están con el Señor tienen asegurada la victoria. Las fuerzas del mal no pueden resistir la oración fundada en la palabra de Dios. El enemigo trata de sembrar desesperanza, temor y desobediencia en los niños. Pero la Biblia nos recuerda que donde Dios está presente, la oscuridad no puede dominar. En Marcos 5, 1, 13, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de demonios. Nadie había logrado ayudarlo, pero con una sola palabra de Jesús, los espíritus malignos huyeron. El enemigo no tiene poder alguno frente a la autoridad de Cristo, y esa misma autoridad fue dada a los hijos de Dios. En Lucas 10, 19 está escrito: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto quiere decir que los padres pueden orar con esa misma autoridad, proclamando victoria sobre sus hijos y rompiendo toda cadena opresiva en sus vidas. Muchas veces la raíz de un conflicto espiritual en un niño no se percibe con facilidad. La influencia del enemigo puede manifestarse en pensamientos de ansiedad, pesadillas continuas, miedos inexplicables o un repentino rechazo hacia lo bueno. La palabra nos enseña que el enemigo se mueve en lo oculto, tratando de entrar sin ser reconocido. En 2 Corintios 11, 14, se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo cual significa que sus ataques no siempre son evidentes. Sin embargo, cuando un padre o una madre oran con discernimiento espiritual, pueden reconocer y arrancar toda obra maligna que busque dañar a sus hijos. Esta intercesión debe estar acompañada de una vida de santidad y entrega a Dios. En Hechos 19, 13, 16, los hijos de un sacerdote intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero fueron vencidos porque no tenían una relación real con el Señor. La autoridad espiritual no consiste solamente en palabras, sino en un corazón rendido a Cristo. Un hogar donde la presencia de Dios se honra, donde se ora y se busca su voluntad, se convierte en un refugio que el enemigo no puede penetrar.
En Deuteronomio 6, 7, se ordena a los padres enseñar la palabra de Dios a sus hijos de manera constante, hablándoles de ella al levantarse y al acostarse. Cuando un niño crece en un ambiente impregnado de la verdad de Dios, su espíritu se fortalece frente a todo engaño del maligno. La intercesión no siempre trae una respuesta inmediata, pero la Biblia asegura que la oración perseverante tiene fruto. En Lucas 18, 1, 8, Jesús relató la parábola de la viuda que insistió hasta recibir justicia, mostrando que Dios responde a los que claman con perseverancia. Por eso los padres deben orar sin cansancio, aun cuando no vean cambios al instante, porque la respuesta divina llega siempre en el tiempo perfecto. Los ataques del enemigo contra los niños no son cosa nueva. Desde la época de Moisés, Satanás ha tratado de eliminar a la generación que Dios prepara para sus planes. En Éxodo 1, 22, Faraón ordenó matar a todos los niños hebreos varones porque temía el crecimiento del pueblo de Dios. Más tarde, en Mateo 2, 16, Herodes intentó lo mismo al oír del nacimiento de Jesús. Esto nos muestra que el ataque contra la niñez ha existido desde siempre, pero en cada ocasión Dios ha protegido a los suyos con su poder. El enemigo no solo busca herir directamente a los niños, sino también desalentar la fe de los padres para que dejen de interceder. En Daniel 10, 12, 13 leemos que la respuesta a la oración de Daniel fue retenida por fuerzas espirituales durante 21 días, pero finalmente llegó porque él perseveró en la oración. Este pasaje nos enseña que hay batallas espirituales que requieren constancia, porque la victoria ya está establecida en el cielo, aunque el enemigo intente resistir. Por eso los padres deben sostenerse firmes en la fe, recordando siempre que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. La oración verdadera no se sostiene en emociones pasajeras, sino en la perseverancia y la confianza firme en la palabra del Señor. Santiago 5, 16 nos recuerda que la oración del justo tiene gran poder, y cada vez que un padre clama a Dios por su hijo, está afirmando el reino de Dios sobre su vida y cerrando toda puerta a la obra del maligno. El Salmo 127, 3 declara que los hijos son herencia del Señor, lo que significa que pertenecen a Dios y no al adversario. El Señor ha dado a los padres autoridad para bendecir y proclamar sobre sus hijos la protección divina. En Números 6, 24 a 26, Dios mismo estableció una bendición para su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando un padre ora así por su hijo, la luz de Dios se enciende sobre su vida y toda obra de oscuridad se desvanece. Los ángeles del Señor son enviados para proteger a quienes le buscan. El Salmo 34, 7 afirma que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La oración abre esta cobertura celestial y levanta un muro espiritual alrededor de los hijos. En Mateo 18, Job 10, Jesús enseña que los niños tienen ángeles que contemplan siempre el rostro del Padre, lo que revela una protección especial cuando son presentados en oración delante de Dios. La oración es un arma que protege hoy a los hijos, pero además siembra en ellos un fundamento sólido para el futuro. Proverbios 22, 6 instruye a los padres a enseñar al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso significa que la oración y la enseñanza dejan una huella profunda que los guía aún en medio de pruebas en la vida adulta.
El enemigo tratará de desviar a los niños hacia caminos de oscuridad, pero la palabra de Dios es la lámpara que ilumina cada paso. En el Salmo 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los padres que oran y declaran la Escritura sobre sus hijos edifican en ellos una base firme que resiste cualquier ataque del enemigo. Cada oración hecha con fe es oída en el cielo. En 1 Juan 5, 14 a 15 se nos asegura que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Dios no es indiferente al clamor de un padre que intercede. Él es fiel para proteger, restaurar y librar de todo mal. Isaías 59, 19 nos recuerda que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. No hay poder de las tinieblas que pueda vencer a un padre que se levanta en oración con fe y autoridad. Los hijos no pertenecen al enemigo, han sido apartados por Dios para cumplir su propósito. La oración es el escudo que protege, la espada que rompe toda influencia maligna y la llave que abre la puerta del favor y la bendición de Dios sobre sus vidas. Cuando un padre ora, no está solo. El cielo entero respalda su clamor y el mismo Dios pelea por sus hijos. La autoridad espiritual que Dios dio a los padres no es un símbolo vacío, sino una realidad que las Escrituras confirman. Desde el principio, el Señor encomendó a los padres guiar, proteger y cubrir espiritualmente a sus hijos. En Génesis 18, 19, Dios habla de Abraham diciendo: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. Esto nos muestra que la protección espiritual sobre la familia no es solo un acto de amor, sino un deber sagrado que debe cumplirse con diligencia. La oración no es únicamente una súplica, es una declaración de guerra contra todo aquello que busque dañar la vida de los hijos. El enemigo trabaja en lo oculto, buscando sembrar miedo, confusión y rebeldía. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Satanás no tiene poder sobre los que están bajo la cobertura de Cristo, aunque trate de engañar y oprimir a los más débiles. En Lucas 22, 31 a 32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esta advertencia nos recuerda que la lucha espiritual es real, pero también resalta el valor de la intercesión. Jesús no le aseguró a Pedro que el ataque sería evitado, sino que le dijo que su oración lo sostendría cuando llegara la hora de la prueba. De la misma manera, la intercesión de un padre puede ser ese muro que impida que el enemigo arruine la vida de un hijo. Los ataques del adversario se manifiestan de distintas formas. La Biblia enseña que los espíritus impuros afectan la conducta, la paz y la salud de las personas. En 1 Samuel 16, 14 se nos cuenta cómo un espíritu maligno perturbaba a Saúl, alterando su mente y sus emociones. Y muchas veces la obra del enemigo no se muestra con señales visibles, sino que opera con pensamientos que inquietan, con angustias inexplicables y con una resistencia constante a la verdad de Dios. Pero cuando la presencia del Señor llena un hogar, no queda lugar para la opresión de las tinieblas. La clave está en la perseverancia en la oración. En Daniel 6, 10 se relata que Daniel oraba 3 veces al día, aún sabiendo que su vida corría peligro. Su comunión con Dios no dependía de lo que enfrentaba, sino de su convicción de que solo la presencia divina era su refugio y protección.
El enemigo no puede mantenerse en un ambiente lleno de oración y de alabanza. En 2 Crónicas 20:22 vemos que cuando Israel alabó a Dios en medio de la batalla, el Señor confundió a sus enemigos y los destruyó. Esto confirma que la guerra espiritual no se gana con la fuerza del hombre, sino rindiéndose por completo a Dios. La intercesión de los padres por los hijos no es un simple gesto personal, sino un llamado para toda la familia. En Hechos 16:31 se promete que la salvación alcanzará a toda la casa cuando uno cree en el Señor. Esto significa que la fe firme de un padre puede ser el canal por el cual la bendición y la protección divina toquen a toda su familia. La oración no solo protege a los hijos de los ataques del enemigo, también les siembra una relación con Dios que los sostendrá siempre. El adversario intenta infiltrar su influencia a través de cualquier medio. En tiempos bíblicos, la idolatría fue uno de los caminos más comunes por los cuales las naciones caían bajo el poder de las tinieblas. En Deuteronomio 18:10-12, Dios advierte contra prácticas que invocan fuerzas ocultas, enseñándonos que toda conexión con lo que no viene de Él abre puertas a la opresión espiritual. Aunque las formas hayan cambiado, el principio permanece igual. Exponer a los hijos a ideas contrarias a la palabra, a contenidos que celebran lo perverso o a costumbres que contradicen los mandatos de Dios, es dar lugar a los ataques espirituales. La oración constante y la enseñanza bíblica en casa son la defensa más segura contra los engaños del enemigo. Dios estableció principios para cerrar toda puerta al mal. En Éxodo 12:7, el pueblo de Israel debía marcar sus puertas con la sangre del Cordero, como señal de protección contra el ángel de la muerte. Ese acto señalaba el poder redentor de la sangre de Cristo, quien más adelante sería el sacrificio perfecto para salvar y proteger a los creyentes. En Apocalipsis 12:11 se declara que los hijos de Dios vencen al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto significa que cuando un padre ora y cubre a sus hijos con la sangre de Cristo, levanta un muro que el enemigo no puede atravesar. La Escritura insiste en la importancia de declarar la palabra de Dios sobre los hijos. En Isaías 55:11, Dios afirma que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Cuando un padre proclama las promesas de Dios en oración, está sembrando semillas espirituales que darán fruto en el tiempo señalado. En Josué 1:8 se nos instruye a meditar en la ley de Dios día y noche, y se promete que quien lo haga prosperará en todo. Un hogar donde la palabra se proclama de continuo se convierte en un lugar donde el Señor habita y donde el enemigo no tiene autoridad. El adversario intenta minar la fe de los que interceden, sembrando dudas acerca de la eficacia de sus oraciones. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que la perseverancia es clave para contemplar su respuesta. En Habacuc 2:3 se nos asegura que aunque la visión parezca tardar, se cumplirá en el tiempo perfecto de Dios. Los padres deben orar convencidos de que el Señor escucha y responde conforme a su voluntad. En 1 de Tesalonicenses 5:17 se nos llama a orar sin cesar, lo cual significa que la oración no es solo una reacción ante una crisis, sino un estilo de vida constante. El poder del mal no tiene autoridad sobre quienes están en Cristo. En Romanos 8:37 se declara que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria ya fue asegurada en la cruz, pero es necesario ejercer la autoridad recibida mediante la oración
y la fe. En Efesios 6:16 se nos exhorta a levantar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, lo cual nos enseña que cada oración hecha con convicción es un acto de defensa espiritual. El poder de Dios se manifiesta en la vida de quienes confían plenamente en Él. En 2 Reyes 4.1-7, una viuda buscó a Eliseo porque sus hijos estaban por ser llevados como esclavos. El profeta le indicó que usara lo poco que tenía en casa, y al obedecer, Dios multiplicó lo que poseía y liberó a sus hijos. Este relato nos muestra que cuando un padre confía en Dios y actúa en fe, el Señor hace milagros y protege a su familia. Los hijos de Dios jamás están abandonados. En Isaías 41.10 leemos: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La oración de un padre nunca se pierde, sino que llega al cielo y es respaldada por el poder del Señor. La fe en sus promesas y la constancia en la intercesión garantizan que los hijos permanezcan bajo la cobertura divina. La oración no es un recurso opcional, sino una estrategia de batalla que Dios estableció para romper las tinieblas y afirmar su reino en la vida de quienes le buscan. Cuando un padre intercede por sus hijos, ejerce una autoridad que no proviene de métodos humanos, sino del mismo Dios que otorgó poder a sus hijos para atar y desatar en el ámbito espiritual. La Escritura no deja espacio a la duda. Toda obra de maldad retrocede cuando la palabra es proclamada con fe. En Jeremías 1:10, Dios dice: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La oración no es solo defensa, también es un instrumento de construcción y restauración que establece la voluntad de Dios en la vida de los hijos. El mal espiritual no se frena con esfuerzos débiles ni con palabras vacías. Solo la oración ferviente y la comunión real con Dios producen un impacto verdadero en quienes sufren ataques. En Santiago 5:16 se afirma: la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de entrar en la presencia del Espíritu, donde las fortalezas del enemigo son derribadas y la luz de Dios resplandece con poder. Cada declaración sustentada en la Escritura es como una espada que rompe las cadenas invisibles. Hebreos 4:12 nos revela que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más íntimo del ser, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. El enemigo busca atacar la mente, las emociones y sobre todo la conexión con la verdad de Dios. En Génesis 3.1, la serpiente introdujo duda en Eva con la pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa táctica no ha cambiado. Los ataques no siempre son visibles. Muchas veces vienen como semillas de confusión, rebeldía o mentira que, si no son arrancadas, pueden desviar a un hijo del plan divino. La oración es el filtro que evita que esas influencias se establezcan en el corazón, porque donde la verdad de Dios es proclamada con autoridad, la mentira del enemigo no puede permanecer. No existe barrera que el poder de Dios no pueda romper. En Isaías 10:27 se anuncia que el yugo será quebrantado por causa de la unción. Cuando la presencia del Señor habita en un hogar, sostenida por la oración constante, el enemigo no puede edificar fortalezas de opresión sobre los hijos. La atmósfera espiritual en una casa influye más de lo que podemos percibir a simple vista. En Éxodo 33:14, Dios le asegura a Moisés
que su presencia irá con él y le dará descanso. De la misma manera, cuando la oración es perseverante, la presencia de Dios se convierte en el muro que guarda a los hijos y en el refugio de sus almas en medio de un mundo lleno de confusión. La intercesión no es un acto pasivo ni una expresión vaga de deseo. Es un mandato divino para los que han sido llamados a velar por la próxima generación. En Lamentaciones 2:19 encontramos una instrucción directa: levántate, clama en la noche, al inicio de las vigilias, derrama tu corazón como agua delante de la presencia del Señor. Alza tus manos, implorando por la vida de tus pequeños. El clamor de un padre tiene un peso espiritual que mueve el cielo y desbarata los planes del enemigo antes de que se concreten. La palabra es clara: desde antiguo el adversario procura destruir a los niños, porque sabe que un hijo que crece en la verdad de Dios se convierte en amenaza contra su reino. Desde los tiempos más remotos ha intentado eliminar a quienes han sido escogidos con un propósito divino. El poder de la intercesión no se limita ni al tiempo ni al espacio. En Mateo 8:8, el centurión le dice a Jesús: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. La autoridad del Señor no está restringida por distancias, y la oración de un padre puede alcanzar a un hijo aunque esté lejos. En la esfera espiritual no existen barreras que detengan el clamor sincero. No importa la dificultad ni la circunstancia, la palabra de Dios permanece firme y su poder no se desgasta con el paso de los años. En Malaquías 3:6, él mismo afirma: porque yo, Jehová, no cambio. La oración no es un recurso desesperado ni la última salida en una crisis, sino el fundamento de una vida anclada en la autoridad de Dios. El enemigo busca cansar la fe de los intercesores, haciéndoles creer que sus oraciones no producen fruto. Pero en Daniel 10:12-13 vemos cómo la respuesta fue enviada desde el primer día, aunque hubo oposición en el mundo espiritual que retrasó su manifestación. Esto nos enseña que la demora en los resultados no significa que Dios no haya escuchado, sino que existe resistencia que solo se vence con perseverancia. En Lucas 18:1, Jesús nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar, mostrando que la insistencia en la intercesión derriba toda barrera espiritual. Ningún razonamiento humano puede sustituir el poder de una oración proclamada con fe. En 2 Crónicas 20:15, el Señor dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La oración eficaz reconoce que la verdadera batalla no se libra con lógica humana, sino confiando plenamente en que Dios pelea por los que claman a Él. En Josué 1:9 se nos ordena: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ninguna adversidad puede resistir la autoridad divina cuando se ejerce con fe firme e inquebrantable. Las promesas de Dios sobre los hijos son seguras. En Isaías 54:13 se declara: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Esta es una promesa sellada en el cielo, pero que debe ser activada mediante la oración. La paz en la vida de un hijo no surge del azar ni de circunstancias favorables, sino del cuidado de un Dios que vela por quienes le buscan. En Salmos 91:10 se nos asegura: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí se establece que la cobertura de Dios es completa cuando se anda en obediencia a su voluntad. El poder del Señor no conoce límites ni barreras. En Apocalipsis 3:7 se proclama que Él es quien abre puertas que nadie puede cerrar
y cierra puertas que nadie puede abrir. Cuando un padre ora con fe, cierra toda puerta que el enemigo pretende usar para influenciar la vida de sus hijos y abre puertas de favor y protección divina. En Isaías 59:19 se promete que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. No existe ataque espiritual que prevalezca sobre un hijo cubierto por la oración. Dios ha entregado a los padres la llave para asegurar la protección de sus hijos en un mundo donde la maldad busca infiltrarse de todas las formas posibles. La oración no es un simple acto devocional, sino la proclamación que establece la voluntad de Dios sobre aquellos que nos han sido confiados. En Números 6, 24 a 26 se pronuncia la bendición que debe declararse sobre los hijos, garantizando que el favor del Señor los acompañará en cada paso. El enemigo no tiene autoridad sobre los que han sido sellados con la presencia de Dios. Y la oración es el escudo que mantiene activa esa cobertura en todo momento. La oración es la llave que abre los cielos y permite que el poder de Dios se derrame sobre la vida de los hijos. Cada palabra que se eleva con fe impacta en el ámbito espiritual, porque el Señor ha establecido principios firmes que garantizan su respuesta cuando su pueblo clama con confianza. En Jeremías 33:3 Él nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. Cuando un padre ora, se convierte en un instrumento de bendición y protección para sus hijos, poniéndose en sintonía con la voluntad divina y estableciendo la autoridad de su reino sobre sus vidas. El enemigo no resiste la proclamación de la palabra de Dios, porque su esencia es la mentira y el engaño, y la verdad lo vence. En Juan 8:32, Jesús declara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que un padre ora basado en la Escritura, está afirmando la misma verdad que ha reinado desde el principio de los tiempos, aquella que desarma toda estrategia de las tinieblas. En Efesios 6:17 se nos recuerda tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No basta con clamar, es necesario declarar con autoridad las promesas eternas. El poder de la oración no conoce fronteras de tiempo ni de espacio, porque Dios no está limitado por lo humano. En Isaías 55:11, Él asegura que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito y prosperará en aquello para lo cual fue enviada. Ninguna oración que se levante conforme a su voluntad queda sin fruto. Ninguna intercesión hecha con fe permanece sin respuesta. En 1 Juan 5:14-15 leemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos la certeza de lo que hemos pedido. La oración no es un acto incierto, sino un ejercicio de autoridad en el cual el cielo responde a quienes claman con perseverancia. La resistencia del enemigo no es señal de debilidad en la oración, sino evidencia de que algo está siendo derribado en el mundo espiritual. En Daniel 10:12-13, el mensajero celestial le revela a Daniel que desde el primer día su oración fue oída, aunque hubo oposición en los cielos para impedir la respuesta. Ese principio sigue vigente hoy. Hay batallas que no se vencen con un solo clamor, sino con una intercesión constante que permanece firme hasta ver la victoria. En Lucas 18:7-8, Jesús pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
La oración perseverante no solo abre camino en lo espiritual, sino que asegura la intervención de Dios de manera definitiva. Los hijos del Señor no dependen de las circunstancias, sino que están bajo el cuidado de un Padre que vela por ellos. En Salmos 91:11 se afirma: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. La oración de un padre no es una súplica vacía, sino una proclamación que activa la protección divina sobre la vida de sus hijos. En Hebreos 1:14 se nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que heredan la salvación. La oración no solo cierra las puertas al enemigo, sino que trae el respaldo del cielo sobre quienes están bajo la autoridad de Dios. El adversario no tiene vía libre para tocar la vida de un hijo cuando un padre se levanta en fe y oración. En Job 1:10, Satanás mismo reconoce que no podía tocar a Job porque Dios había puesto un cerco de protección alrededor de él y de todo lo suyo. Ese mismo principio se aplica hoy. Cuando un padre intercede por sus hijos, la oración levanta límites que las tinieblas no pueden traspasar. En 2 Reyes 6:16 y 17, el siervo de Eliseo temblaba al ver al ejército enemigo rodeando la ciudad. Pero el profeta elevó su oración, pidiendo que el Señor abriera sus ojos, y entonces pudo contemplar que los carros y caballos de fuego del cielo eran mucho más numerosos que los adversarios. No se trata de lo que los ojos humanos alcanzan a mirar, sino de la realidad espiritual que se activa a través de la oración. La palabra enseña que el poder de la intercesión no solo protege a los hijos de Dios de los ataques externos, sino que también transforma el corazón y lo guía hacia la voluntad del Señor. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ninguna influencia del mal puede permanecer donde está la presencia del Espíritu de Dios, porque sus armas son poderosas para derribar fortalezas. Cada clamor que se levanta en el nombre de Jesús está rompiendo estructuras que buscan resistirse al plan divino. La perseverancia en la oración establece un legado espiritual que trasciende el tiempo. En Deuteronomio 7:9 se proclama que el Señor guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La intercesión de un padre no solo toca la vida de su hijo en el presente, sino que siembra un fundamento de bendición que se extiende más allá de lo que los ojos alcanzan a ver. En Proverbios 27 se declara: camina en su integridad el justo, dichosos son sus hijos después de él. La oración no es solo un muro de protección, sino una siembra de justicia que dará su fruto en el tiempo señalado. Dios ha establecido que el clamor del justo tiene un efecto directo en el mundo espiritual. En Salmos 34:17 se afirma: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cada oración elevada con fe es un decreto en el reino celestial que no puede ser ignorado. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso. No hay clamor en vano cuando se eleva en el nombre del Señor, porque cada palabra nacida de la fe se convierte en un arma que desmantela las obras del enemigo. El poder de la oración no se agota ni depende de la fuerza humana, sino que es sostenido por la fidelidad de Dios. En Isaías 46:10 él declara: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No importa cuán grande parezca la oposición o cuán fuerte sea el ataque, la autoridad de Dios es suprema y su victoria está asegurada.
En Romanos 8:31 se proclama: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La intercesión de un padre no es un simple acto temporal de resistencia, sino la manifestación del gobierno eterno de Dios sobre la vida de sus hijos. Cada palabra de oración es un eco en la eternidad que genera efectos visibles en el presente. En Mateo 16:19, Jesús declara: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No existe puerta cerrada que la autoridad de Dios no pueda abrir, ni fortaleza del enemigo que no pueda ser derribada cuando un padre clama con fe. La oración es el puente entre lo imposible y la manifestación del poder divino en la vida de los que están bajo su cuidado. Es el canal por el cual la autoridad de Dios se establece en los hijos, marcando la línea entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y la opresión. En el mundo espiritual no hay espacio para la neutralidad. La Escritura afirma que la batalla es real y cada clamor pronunciado con fe despliega el poder de Dios contra las fuerzas que buscan influir en la vida de los más vulnerables. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es una confrontación que pueda resolverse con razonamientos humanos o estrategias superficiales, sino con la intervención del Dios soberano, que reina sobre todo poder y toda autoridad. El enemigo busca entrar allí donde la oración ha sido descuidada. Cuando la intercesión se detiene, las puertas espirituales quedan abiertas para que influencias externas intenten sembrar confusión y desviación. En Mateo 12:43 al 45, nuestro Señor nos advierte que cuando un espíritu impuro abandona a una persona, anda buscando dónde establecerse, y si encuentra el corazón vacío, regresa con mayor fuerza. Mis amigos, la protección espiritual sobre nuestros hijos no es algo que ocurre una sola vez. Es un manto que debe mantenerse día tras día a través de la oración constante. En 1 Tesalonicenses 5:17, la palabra nos exhorta: orad sin cesar. Esa perseverancia en la intercesión es la que mantiene la presencia de Dios como un muro impenetrable contra todo poder del mal. Y recordemos, la palabra de Dios es el arma más poderosa en esta batalla espiritual. Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser. Cada vez que un padre proclama la Escritura sobre su hijo, activa un poder que las tinieblas no pueden resistir. Isaías 55:11 nos asegura que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. No existe declaración enraizada en la verdad divina que carezca de fuerza en el mundo espiritual. No hay oración fundamentada en la Escritura que no desate el poder del cielo en favor de aquel por quien se clama. Y no olvidemos que la autoridad en la oración no viene por méritos humanos, sino por la posición que Dios otorga a quienes le buscan en espíritu y en verdad. En Lucas 10:19, Jesús dijo claramente que ha dado a sus discípulos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, garantizando que nada podrá dañarlos. Esta no es una promesa vaga, es una declaración concreta para quienes viven alineados con su voluntad. En Santiago 4:7 se nos ordena someternos a Dios, resistir al diablo y verlo huir. No es la insistencia del hombre lo que da la victoria,
sino la entrega total a la voluntad del Padre. Solo bajo su gobierno, la oración se convierte en una fuerza imparable que deshace las obras de la oscuridad. El enemigo no tiene poder sobre aquel que está cubierto por la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12:11 leemos que los hijos de Dios vencen por la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. Ninguna acusación puede prevalecer, ninguna condenación puede sostenerse cuando la redención de Cristo se proclama sobre la vida de un hijo. Romanos 8. Uno declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, cuando un padre cubre en oración a su hijo, está estableciendo la realidad de la cruz sobre él, derribando todo intento del enemigo de sembrar culpa, miedo o confusión. La presencia de Dios en un hogar es la defensa más grande contra cualquier ataque espiritual. En Éxodo 33:14, el Señor prometió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Donde habita la gloria de Dios, ninguna perturbación puede prevalecer. Donde brilla su luz, ninguna tiniebla puede resistir. El salmista dice en Salmos 16:11 que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. La oración no solo protege, sino que llena la vida de los hijos con la certeza de un Dios que no solo libra de la opresión, sino que también restaura, sana y transforma desde lo más íntimo. Dios ha dado instrucciones claras sobre la importancia de declarar bendición sobre los hijos. En Números 6, 24 al 26 se establece la bendición sacerdotal que debía proclamarse sobre el pueblo, garantizando que el favor y la paz de Dios se derramen sobre ellos. Cada vez que un padre levanta su voz para bendecir a su hijo en oración, se une a ese principio divino que cruza las generaciones. En Deuteronomio 7:9 se nos recuerda que Dios guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos. La oración no solo protege en el presente, sino que establece un legado de bendición para el futuro. El enemigo no puede tocar al hijo cuya vida está firmemente asentada en la verdad de Dios. En Juan 17:17, Jesús oró al Padre pidiendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración es el medio por el cual esa verdad se afirma en el corazón de los hijos, creando un fundamento que las mentiras del enemigo jamás podrán destruir. Y en Mateo 7, 24 al 25, Jesús comparó al hombre sabio con aquel que edifica sobre la roca, asegurando que las tormentas no podrán derribar lo edificado en la verdad divina. Cada intercesión es un acto de construcción, una piedra más en la vida de un hijo que permanecerá firme frente a cualquier ataque de las tinieblas. La intercesión de un padre es como un muro espiritual levantado por Dios mismo para que el enemigo no pueda tomar ventaja sobre la vida de un hijo. En Job 1:10, el propio Satanás reconoció que no podía tocar a Job, porque el Señor había puesto un cerco protector alrededor de él y de todo lo que poseía. Así es la oración, un cerco invisible que el enemigo no puede atravesar cuando la autoridad de Dios está firmemente establecida. Isaías 59:19 nos recuerda que cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Ningún poder de las tinieblas puede avanzar cuando la oración ha desatado el poder de Dios en defensa de los hijos. La fe es el ingrediente indispensable que hace que la oración sea eficaz. En Marcos 11:24, Jesús enseña que todo lo que se pida en oración, creyendo, será recibido. No es la repetición de palabras lo que mueve la mano de Dios,
sino la certeza de que Él responderá conforme a su voluntad. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan con sinceridad. La oración de un padre necesita estar impregnada de esta convicción, pues Dios no responde a la duda, sino a la fe que se aferra a sus promesas sin vacilar. El poder del Señor es absoluto y su autoridad no tiene rival. Colosenses 2.15 declara que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toda batalla fue ganada allí, toda victoria quedó asegurada en su sacrificio. Filipenses 2.9 a 10 afirma que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La oración de un padre no descansa en una esperanza incierta, sino en la certeza de un Dios vencedor que protege a quienes le claman con fe. Esa oración es un acto de guerra espiritual, pero también es una semilla plantada en la eternidad, una declaración que abarca generaciones y un escudo que cubre tanto el presente como el futuro de un hijo. No es un simple rito, sino la voz de Dios resonando a través de quienes entienden que su autoridad proviene del cielo. Es una proclamación de territorio, una afirmación de que la vida de los hijos no pertenece a las tinieblas, sino que ha sido apartada para el propósito divino. En cada palabra de intercesión hay un acto de restitución, un reclamo de lo que legítimamente es de Dios, un recordatorio al enemigo de que no tiene poder donde la presencia del Señor ya ha sido establecida. Dios no solo escucha la oración, sino que la emplea como instrumento para formar el carácter y el destino de los hijos. La intercesión no es solamente un arma de defensa, sino también una herramienta de construcción, un medio por el cual el Espíritu Santo moldea el corazón de los hijos. La oración de un padre no solo protege, sino que edifica, forjando en los hijos una identidad firme, una fe inquebrantable y una sensibilidad espiritual que los capacitará para resistir cualquier engaño del adversario. No se trata únicamente de apartarlos del mal, sino de equiparlos para caminar en la verdad con seguridad y autoridad, asegurando que la presencia de Dios no sea solo una cobertura externa, sino una realidad interna que transforme todo su ser. La oración tiene la fuerza de romper cadenas que han oprimido familias por generaciones. Hay batallas que los hijos jamás enfrentarán porque ya fueron vencidas en la intercesión de sus padres. Hay ataduras que nunca se formarán porque fueron destruidas antes de poder sujetarse. Dios ha otorgado a los padres la autoridad no solo de proteger a sus hijos en el presente, sino también de adelantarse a lo que el enemigo intentará en el futuro. Cada oración hecha con fe es una intervención divina que frustra toda estrategia del maligno antes de que se ejecute. En el mundo espiritual, el tiempo no limita, y la intercesión que un padre eleva hoy puede convertirse en la respuesta que su hijo necesitará dentro de años. La oración no solo transforma el destino de los hijos, sino que también cambia el corazón de los padres. Quien intercede se convierte en un instrumento de la presencia de Dios, un testigo vivo de su poder y un reflejo auténtico de su amor. La intercesión no es solamente un manto de protección, es también una invitación a caminar en una comunión más íntima con el Señor, porque nadie puede levantar una súplica con verdadera autoridad si antes no ha entregado por completo su corazón a Cristo. Un padre que ora es un padre que se fortalece en la fe, que aprende a depender del Señor en todo momento
que contempla milagros en su propio hogar y que descubre cómo su relación con Dios se afirma con cada palabra pronunciada en la intimidad de la oración. La intercesión no es únicamente el medio por el cual los hijos reciben cuidado divino, sino también el sendero por el cual los padres son transformados, formados y preparados para conducir sus hogares con la autoridad de aquellos que han aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecer su voluntad.